Para ser un cuervo, no basta con saber de memoria el poema de Allan Poe. Tampoco es suficiente con tomar prestada una foto de Brandon Lee. Para ser un cuervo, tienes que haber muerto y luego regresado del más allá. Y esta es mi historia. You just found it. It's your time. Bienvenidos a la cabina del cuervo. Hoy presentamos la primera parte del capítulo 4 de mi libro, Los hijos del armero. ¿Están listos? Lo que somos y lo que tenemos son solo consecuencias. No basta con desear. No hay camino que allane al motivador más grande del mundo. Siempre hay que luchar contra el ambiente, contra las circunstancias, contra la sociedad, pero principalmente contra uno mismo. No basta con tener un plan, ni siquiera basta con ejecutarlo a la perfección. Siempre hay imponderables, siempre habrá una teoría del caos que te detenga o que te haga doblar una esquina que no estaba presupuestada. No basta con ser el más decidido de los hombres. No es suficiente caer y volverse a levantar. Los caminos que se cruzan son infinitos. La encrucijada que se genera en unas coordenadas, en determinado momento, afectarán o no a la cruz que se forma en las antípodas. Nada es un hecho, aun lo que en este momento se lleva a cabo, pues el pasado es solo un recuerdo y el futuro todavía no es, por lo que el presente es la cascada constante de instantes que siempre son el pasado que no existe. El tiempo solo es un invento humano que sirve para recordarnos si vamos tarde. No avanza. Los que avanzamos somos nosotros. Apuramos nuestras vidas y las malgastamos en planes y proyectos que nunca nos consiguen la felicidad. Siempre queremos más. No basta con ser el más fuerte. No basta con ser el más inteligente. No basta con adaptarse. No basta con tener fe. Al final, el universo, en la más sabia de sus jugadas, logrará el balance total, pero mientras esto sucede, nosotros nos encargamos. Signo 4. Equilibrium. 3 hombres y 3 mujeres. Era la primera vez en 111 años que el Consejo de Equilibrium se dividía por sexos en partes iguales. No tenía relevancia. El género era una circunstancia totalmente azarosa, ligada a los límites de la envoltura humana. Sin embargo, la diversidad era un factor importante para aproximarse a la objetividad. No había reglas establecidas para el ingreso o sustitución de un miembro. El grupo era evolucionario. Hoy existían ciertas consideraciones, mañana otras. Lo único que no cambiaba era la regla de la unanimidad. 6 boletas cruzadas eran igual a un grano más en la balanza, un grado menos de inclinación, un criminal menos al acecho. No se trataba de tomar decisiones al azar, mucho menos al vapor. Además, todos los miembros llevaban a cabo paralelamente sus vidas ordinarias. No era tan sencillo coincidir. Los consejos se celebraban a veces por unos minutos, en ocasiones por horas. No debía existir apasionamiento. Las emociones se quedaban en el vestíbulo. El lugar de reunión era una mansión en la zona conocida como el convento, que había sido a finales del siglo XIX el vecindario de la más alta sociedad. La casona siempre estaba impecable. Nunca faltaban los servicios para su uso, aunque los consejeros desconocían quién pagaba las cuentas e impuestos de la misma. La única referencia era la transmitida de miembro sustituido a miembro sustituto. Equilibrium Mundial se hacía cargo del funcionamiento. Cada consejero contaba siempre con 2 candidatos a sustituirlo. Estos conocían solo una parte del entramado de la organización y entrarían al relevo hasta que el consejero se jubilara o falleciera. Había candidatos que jamás tomaban asiento en el consejo, así como consejeros con pasos fugaces por la mesa. No había ritos de iniciación, ni eran heredables las sillas. Era más bien un entrenamiento.
Había que fortalecer todos los aspectos de la vida del individuo que era considerado para ocuparla, desde su salud física y mental hasta la conciencia espiritual del todo. Los dilemas morales, sociales y éticos deberían ser erradicados del espíritu, ya que no se ejercía por justicia o por venganza, sino buscando el equilibrio. Sin embargo, la condición humana era imposible de excluir. Buenas tardes, Yorish. Buenas tardes a todos, saludó Trevenov. Sabes que te llamamos por un par de sucesos que consideramos importantes. El primero es pedir tu opinión sobre un asunto. El segundo es pedir tu consejo. Soy todo oídos. Cualquier cosa que merite la reunión de los 6 debe ser realmente importante. Juan Smith, nuestro viejo amigo, nos ha manifestado su deseo de entrenar a alguien. Queremos saber dentro de lo posible cuál es tu apreciación del aspirante. Estoy escuchando claro. Me limitaré a exponer mi opinión. No voy a hacer juicios, ni lo rechazaré o lo aceptaré. Conozco a Jan desde hace muchos años. Su criterio es bastante objetivo, además de que no se dejará influir por mí ni por ustedes. También lo tenemos claro, acotó la doctora Julia Castellán, que era la única que había hablado hasta el momento. Es solo una segunda opinión. Nosotros tampoco juzgaremos, pero en caso de que la balanza se incline por cualquier circunstancia, deseamos saber para dónde será, expresó la doctora Celina Unger. Andrés, dijo el armero al hombre del alzacuello, di a Smith que me busque, que lleve a su aprendiz. Claro, en cuanto lo vea. ¿Y el consejo será sobre? Continuó Yorish. Todos se miraron, no sabían cómo empezar. Yorish Trevenov era paciente y cauto, no se atrevió a interrumpir aquella conversación visual. Al fin, el capitán Aurelius Gaspar extrajo del bolsillo interior de su chaqueta un sobre blanco que extendió al armero. Dentro, una hoja tamaño carta hecha de papel avejentado contenía el siguiente texto. ¿Juegas a ser Dios? ¿Volverás de la muerte? Pronto lo hemos de averiguar. En los años 30, inició Yorish después de leer la nota y meditar unos segundos. Asesinaron a 2 miembros y a un candidato de Equilibrium en esta ciudad. En todo el mundo fueron 73, y más que amedrentarlos, fue el detonante para reforzar el aspecto espiritual de los consejeros, así como para reconsiderar los estatutos discrecionales. ¿Hay más de estos?, dijo sacudiendo levemente el papel que tenía en la mano. Todos sacaron un sobre igual y se lo extendieron. El armero alzó las cejas sorprendido. Continuó. Con el advenimiento del nazismo, aquella masacre les fue adjudicada. Creo que más que un consejo, si no se oponen, vamos a emprender una investigación. Adelante, Yorish. Creo que hablo por todos. Cuenta con lo que necesites. La fiscal Patricia Colomb se anticipó. Abrió todos los sobres. Cada uno tenía exactamente las mismas palabras. Todos los escribió la misma persona. Al fin intervino el periodista Rafael Ansur. Misma letra, misma tinta, etc. El armero extrajo un tipo de gafas oscuras del bolsillo de su pantalón cargo, las desdobló, se las colocó y empezó a maniobrar con el índice derecho el costado de la armazón. Una línea horizontal recorría cada una de las lentes a diferentes velocidades, cambiando el color en cada barrida hasta que se estableció el derecho en un color azul metálico y el izquierdo en naranja opaco. Sin huellas digitales, rastros de látex, misma letra, misma tinta, mismo papel, pero diferentes personas. La presión media de la escritura es diferente en 4 de ellas, así como el ADN de las partículas de la saliva que dejaron con su respiración. Son 4 personas distintas las que escribieron las 6 cartas. El consejo estaba acostumbrado a los dispositivos fabricados por el armero. De hecho, cada uno de ellos poseía alguno recibido como obsequio. Por eso no preguntaron. ¿Pero cómo pudo ser eso, gitano? Los demás dirigieron sus miradas frías al sacerdote. No coincidían con tanta familiaridad. No lo sé, tendremos que investigar, contestó sin poner atención a las miradas de los consejeros. Bien, Yorish, agradecemos mucho el tiempo que nos dedicas. Tus aportaciones siempre nos han sido valiosas. Esperamos que estas amenazas se queden en esos papeles. ¿Desean custodia? Puedo ofrecerles algo discreto. Gracias, intervino Aurelius. Ya me he encargado. Sin embargo, agradecemos infinitamente el gesto. No me den las gracias. Espero verlos pronto. Hasta luego.
Los 6 guardaron silencio. La objetividad y sinceridad del armero los inquietó. Estaban bajo serio peligro. Sin embargo, su entrenamiento los había preparado para evitar caer en pánico. Habían tomado las notas como provenientes del desplante de algún desequilibrado. Quizás alguien que se hubiese sentido rechazado, o tal vez la venganza de un familiar o amigo de alguno de los depurados. Pero hablar de 4 personas ya era distinto. No habría medida de seguridad que fuera innecesaria o que sobrara. Permanecieron un par de largos minutos en ese estado. Ni el potente motor de la Harley Davidson de Trevenov al alejarse los sacó del trance. El caso que tratarían ese día era expuesto por la doctora Unger. Selina Unger era una médica graduada con honores. Había estudiado la especialidad de psiquiatría en la Universidad de Berlín. En su haber, contaba con la redacción de 2 libros sobre el comportamiento humano, la evolución de la moral y síntomas de la decadencia, ambos muy recurridos como referencia en las universidades nacionales. Su expediente como candidata a Equilibrium se había enviado a Viena para su aprobación en 1992. Su ingreso como consejera se dio en el 93, sustituyendo al coronel Arturo Solís, quien sería el supervisor de su entrenamiento mientras fue candidata. El coronel Solís, que en los años 70 fuera entrenador del equipo ecuestre de la nación, conoció a la pequeña Selina en el torneo hípico Chio de Aachen, Alemania. La chiquilla de 13 años cayó junto con su equino en medio de la competencia. Como consecuencia, obtuvo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo. Sin embargo, su primera reacción fue consolar a su compañero, para luego subir de un salto y terminar el recorrido. En la meta la esperaban los paramédicos, pero insistió en que se revisara primero al animal. El carácter fuerte y la voluntad demostrada se ganaron la simpatía y respeto del coronel. A partir de ese momento, la niña quedaría bajo su ala protectora. Compañeros, antes de exponer el caso, quisiera hacer una sugerencia. Creo que es conveniente revisar nuestros casos. Como siempre, no hemos de dejar evidencia. Repasémoslos en la memoria y evaluemos cualquier pista que nos conduzca. Si es necesario, compartamos información para encontrar similitudes o coincidencias. Estoy de acuerdo con la doctora. Debe existir un común denominador entre esas 4 personas, sugirió la también doctora Julia Castellán, en referencia a las amenazas recibidas. Si es unánime, expondré mi caso de hoy, dijo Unger, y todos asintieron. Después encendió la vela que estaba en el centro de la mesa e inició. La doctora Selina Unger narró cómo meses antes unos padres preocupados llevaron a su consultorio a su hija de 11 años. La niña recién había salido del hospital en que estuvo internada por una sobredosis de cocaína. El asunto empezaba ahí. Una amiga de ella había fallecido por la misma causa y ahora la niña tenía un conflicto emocional, ya que ella había sido la que insistiría en usar la droga. Llegó al consultorio creyendo que haber muerto hubiera sido la mejor solución, así como el merecido castigo al que se había hecho acreedora. Unger empezó a tratarla enfocándose en erradicar ese profundo sentimiento de culpa. Procuraban nunca exponer los nombres de las personas que hubieran sido víctimas o familiares de estas. La niña estaba reaccionando favorablemente. A los primeros indicios de mejora, la doctora creyó conveniente empezar a atacar la raíz del problema. No obstante que la preadolescente había sido interrogada por la policía, sus padres nunca permitieron que se le forzara. Ella no quería decir a las autoridades quién la había inducido, así que por iniciativa de la doctora, encauzó la confianza que se había ganado. Sin desprotegerla y asegurando su integridad, condujo el rumbo de la terapia hasta llegar al jovencito que le había proporcionado la droga. Se trataba de un adolescente que las había conocido en el centro comercial. Tenía 15 años y las niñas lo idolatraban. El jovencito era miembro de un grupo juvenil de baile que se presentaba ocasionalmente en la explanada. Pronto el par de chicas se habían convertido en sus admiradoras. Le llevaban regalos y tarjetas. El jovencito se dejaba querer. Aceptaba los obsequios ilusionándolas. Una tarde, el chico se encontraba más eufórico que de costumbre. Las niñas se entusiasmaron ante tanta energía y fueron fácilmente convencidas de acompañarlo. «Quiero corresponder a todas sus atenciones. Les tengo un regalo sorpresa», les dijo.
Las condujo hasta un viejo estacionamiento que se localizaba a espaldas del centro comercial. Ya no era utilizado, y el follaje se había adueñado de partes del mismo, permitiendo privacidad. Antes de entrar, la amiga de la paciente se había rehusado, pero ante la promesa del bailarín de que no pasaría nada y de la insistencia de la misma amiga, terminó por aceptar. Al adentrarse hasta el centro del área, junto a la pared que era la parte trasera del gran edificio, encontraron un auto compacto con otros 3 integrantes del grupo esperando. 2 de ellos estaban serios, con las miradas perdidas. El otro estaba tan eufórico como su líder. La niña inmediatamente le advirtió que no tendrían sexo con ellos, y la otra chica solo acertó a esconderse detrás de la amiga. El jovencito se hizo el ofendido y le recriminó que pensara eso de él y de sus amigos. Jamás se atreverían a dañarlas o permitir que alguien más lo hiciera, e indignado porque ellas estaban desconfiando, empezó a desandar sus pasos. Las chicas se miraron y le gritaron al unísono que regresara. Volvió, y visiblemente satisfecho, las acompañó hasta el auto. Las aduló y agradeció su voto de confianza. Al alcanzar a los amigos, estos las saludaron. El ambiente estaba tenso. Las amigas, aunque no lo manifestaban, desconfiaban. El líder del grupo extrajo por la ventanilla desde el interior del coche un grueso álbum de fotos. Era una amplia colección de fotos de ellos y del resto de los integrantes en presentaciones, concursos, programas de TV, etc. Las chicas al fin se relajaron. Preguntaron por qué no se los había mostrado en el interior del centro comercial, a lo que contestaron que era un regalo para ellas y no querían provocar los celos y las envidias de las demás. Se sintieron en las nubes. Ser el centro de atención de un montón de chicos guapos las deslumbraba. Hojeaban el álbum entusiasmadas. Los muchachos les hacían creer lo orgullosos que estaban de ellas. Iban a mitad de las fotos cuando el líder hizo ver a sus socios que 1 hora después tendrían una presentación y que habría que reforzarse. Del interior del vehículo sacó una bolsita de plástico. Contenía envolturas más pequeñas que distribuyó entre los demás. Las admiradoras los miraron curiosas. Entonces el repartidor extendió un pequeño paquete a cada una. La amiga de la paciente de Unger desconfió. El grupo le dijo que no era algo malo, que igual si no lo deseaban no la usaran. La chica, en su afán de no perder su momento de fama, presionó a la amiga para probar. Los muchachos se encargaron de mostrarles el camino. Las enseñaron a inhalar. No bastó mucho para ahuyentar la inhibición. En cuestión de minutos, las chicas estaban totalmente desnudas. En la bruma confusa de la euforia, esa pandilla de gandules se robó su inocencia. Fueron fotografiadas, fueron vejadas y humilladas. Ellas, en su inconsciencia, pretendían disfrutar todo. La droga y el deseo de aceptación las hundieron. Cuando el grupo notó que el efecto les pasaba, obtuvieron nuevas dosis, solo que esta vez uno de ellos extrajo un poco de gasolina del tanque, dejó caer una pequeña gota en la porción de cada uno e inhalaron. El efecto fue inmediato en las pequeñas. Empezaron a hablar incoherencias primero, después vomitaron y por último convulsionaron. No lo pensaron. La pandilla asustada huyó del lugar. Se limitaron a acercar los cuerpos a los límites del viejo estacionamiento. La doctora Unger tardó varias sesiones en recopilar la información necesaria. En cuanto obtuvo lo suficiente, informó al capitán Aurelius. No fue difícil dar con la pandilla. Bastó con un poco de presión por parte de 2 de sus agentes para que esos patanes confesaran y proporcionaran los datos para ubicar al vendedor de la droga. Los 4 adolescentes atestiguaron en su contra. Desgraciadamente, como ellos eran menores de edad, fueron encerrados solo por un par de meses. El comerciante ilegal, en cambio, fue liberado en cuestión de horas. Su operación estaba protegida por un importante capo internacional, quien recurrió a todas las influencias y sobornos para agilizar su libertad. La impostergable cita con el equilibrio se cumplió. En cuanto los 4 jóvenes delincuentes salieron libres, fueron retenidos por los sicarios del capo. El vendedor de droga los señaló y en un lugar alejado de la ciudad mutilaron el pie derecho a cada uno. Jamás volverían a bailar. Las pruebas demostraron que el negociante los había surtido de la cocaína, incluso que de él había provenido el truco de la gasolina. La doctora Unger distribuyó una boleta a cada consejero, y aunque el voto no era secreto, había la costumbre de cubrir lo que se escribía en el trozo de papel.
No era un asunto de mucha meditación, era más bien una formalidad establecida desde hacía siglos. Si no había unanimidad, simplemente no se anotaba nada. Selina Unger recopiló las 6 boletas, todas marcadas con una cruz. Las encendió con la vela y las colocó en una pequeña charola de plata, para que ardieran hasta consumirse. Cuando quedaron solo cenizas, anotó en otra boleta el nombre del vendedor de droga y su vecindario. Andrés, por favor entrega esto a Juan Smith. 2 semanas después, un diario de la ciudad detallaba el lamentable accidente ocurrido en el metro, en el que una estampida humana, provocada por un conato de incendio, lanzaría las ruedas del tren a un joven, destrozando su cuerpo. Aurelius Gaspar, capitán de la Agencia Estatal de Investigaciones, era un hombre rudo. Su rostro impenetrable difícilmente lograba manifestar una sonrisa. Era tan formal como el resto de los consejeros. Aunque su niñez no había sido fácil y nunca sobresalió en sus estudios, su tenacidad y su alta capacidad deductiva lo habían conducido hasta donde estaba. Una maestra de la Facultad de Derecho y Criminología había auspiciado su entrenamiento. A finales de los años 60 quedaría huérfano de padre. Con apenas 13 años, tuvo que emigrar de su pueblito natal a la gran ciudad. Su madre trabajaría en una fábrica de cartón y él tuvo que iniciar su papel de jefe de familia. Consiguió un trabajo como cargador en la central de abastos y continuó con sus estudios secundarios al mismo tiempo. Había que alimentar y vestir a 2 hermanitos. Duras jornadas que iniciaban a las 4 de la mañana para continuar estudiando por la tarde habían hecho del pequeño Aurelius un hombre con un gran temple desde temprana edad. El esfuerzo, la dedicación y la voluntad férrea lo fueron encaminando a la culminación de cuanto proyecto iniciaba. Desde que era pequeño en su pueblo, soñaba con ser abogado. Fue un objetivo que nunca perdió de vista. Con más esfuerzo y entusiasmo que talento, se abrió paso en la universidad. Y si bien sus calificaciones no eran notables, sí eran satisfactorias. En la Facultad de Derecho y Criminología conoció a la doctora en Derecho Marta Santa Cruz, quien inmediatamente reconoció en él a uno de sus prospectos para sustituirla en el Consejo de Equilibrium. Inició su entrenamiento mientras cursaba los últimos semestres de la facultad, lo cual lo hizo decidir al final de sus estudios en no dedicarse a la abogacía, sino en emprender una carrera como policía. Después de todo, toda su vida había sido un hombre más de acción que de escritorio. De alguna manera, el capitán Gaspar se sentía responsable por la seguridad del resto de los consejeros. No estaba establecido como regla, sin embargo, asumía la misión como algo implícito. Empezó por investigar los expedientes policíacos de los casos recientes sometidos al Consejo de Equilibrium. Era casi imposible que pudieran conectarlos con ellos. De entrada, no era una organización que alardeara, no mantenían una arrogante postura de falso secretismo como los masones, ni pretendían ser la luz del mundo como los Illuminati. Por otro lado, entre la discreción de Juan Smith, quien invariablemente se encargaba de que las operaciones de balance fueran tratadas como fortuitos accidentes, asuntos de venganza o pasionales, y la influencia que el mismo Aurelio se ejercía para cerrar los casos discretamente, era difícil que se estableciera relación alguna. Sin embargo, no se podía descartar ningún posible origen de las cartas. La información proporcionada por el armero había resultado muy desconcertante. ¿Cómo había sido posible que 4 personas diferentes escribieran exactamente con la misma letra? Tal vez el uso de tecnología muy sofisticada, o bien, por medio de la hipnosis, consultaría la viabilidad de esa última alternativa con la doctora Unger. Otra pista que le proporcionó Trevenov fue lo ocurrido antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo pensar que podía tratarse de un trabajo exterior. Sugeriría al grupo que con el envío de la próxima remesa de expedientes de candidatos a Viena se informara el evento, solicitando retroalimentación. El espectáculo debía continuar, así que este asunto no debería distraerlos de sus actividades cotidianas. El descubrimiento y decomiso de un lote de armas largas lo mantendría ocupado. Un par de agentes de la unidad de secuestros de otro distrito había descubierto la noche anterior una bodega en la que se almacenaban estas. Los federales habían entrado en acción para hacerse cargo, pero solicitaron su intervención como apoyo. La primera línea de investigación sería el narcotráfico. Un cártel estaba bien posicionado.
Otros 2 trataban de arrebatarle el mercado. Posiblemente se desataría una cruenta batalla entre ellos. La otra línea a investigar era averiguar si el almacén solo servía como una escala en el tránsito de las armas. Los detalles de la investigación corrían a cargo de la Policía Federal, así que se aventuró a indagar directamente con el jefe de la mafia local, Nico Sosa. «Wenn die Matken de kommen her, ich ruf sei, schürst die Matken, Schalen Spatter. Ok, auf Wiedersehen». Cuando el capitán Gaspar llegó a la oficina de Nico, este hablaba por teléfono. «Vaya, ¿hablas alemán?», comentó Aurelius. «También hablo ruso, y no significa que yo o mi gente hayamos importado la AK-47», contestó el traficante con una enigmática sonrisa. «¿Cuáles AK-47? ¿Por las que me vas a preguntar? ¿También hablas telépata?», se burló el capitán. «Si es necesario», dijo soltando tremenda carcajada. «¿En qué te puedo ayudar, Aurelius?». «Si no fuiste tú, debes saber quién lo hizo. Créeme que estoy tan interesado como tú o los federales en saberlo. No creo que sean las cucarachas esas que quieren pasar por esta zona. No los creo tan estúpidos como para enfrentarnos». «¿Crees que estuvieran de paso?». «De eso sí estoy seguro. No estaban en tránsito. No las hubieran encontrado en una bodega. Generalmente se almacenan en camiones cuando son transitorias». «Esa cantidad de armas solo me indica una guerra». «No creas, amigo. Hay empresarios que arman bastante bien a sus escoltas, y de eso tú mismo estás enterado. Además es ilegal». «¿Y qué? ¿Compraron al mayoreo para aprovechar el descuento por volumen?». «No es eso lo que digo, pero podrías considerarlo». «Considero todo, Nico. Te conozco», afirmó el capo. «Por cierto, ¿se han encontrado tus hombres con el gato Mem?». «No caeré, capitán», exclamó Nico, risueño. «Sabes muy bien que yo no tengo hombres en la calle. Todo mi comercio es exterior. Ese tema deberías verlo con las cucarachas». «Tenía que intentarlo». También rió. «Gracias por tu tiempo, Nico. Si sabes algo sobre las armas, me dices, por favor». «Cuenta con eso». El cardenal Giuseppe Castello tomaba el té en la sala de la familia Andreu. Ada Andreu estaba deshecha. Su hijastra llevaba semanas secuestrada, y el clérigo trataba de consolarla y darle esperanza. Apenas se habían visto en una ocasión, la vez que habían organizado la bienvenida de Castello a la ciudad. Solo los habían presentado y cruzado un par de palabras, pero el cardenal se sentía con el deber de presentar su apoyo moral a la familia. Aunque Ada se encontraba destrozada, jamás perdía la compostura, ni era abandonada por su seductora belleza. El cardenal, acostumbrado al duelo y a la consolación, les ofrecía palabras sinceras. Se notaba que no eran frases estudiadas, a pesar de no tratar en su lengua materna. «Hija, yo sé que no habrá palabras de consuelo que te brinden la paz que necesitas. Quiero expresarte que tienes el apoyo de este humilde siervo, que oraré por Alejandra y pediré para que a las personas que la tienen escuchen el llamado de Dios y la liberen pronto». Muchas gracias, Monsignore. Lo único que pido es una señal de que está bien. Daría todo lo que tengo, y es la misma disposición de mi esposo, comentó angustiada. «Pregunté al detective Ernesto Arenas y me ha dicho que no quieren colaborar con la policía. ¿No crees que es mejor dejar esto a las manos expertas?», exhortó el cardenal. «No, Monsignore. Son muy claras las instrucciones que nos dieron esas personas. No queremos que Ale sufra el menor daño». «Era mi deber preguntar, hija. Confío en que nuestro Señor ha de iluminarlos. Me retiro. Debes descansar, Ada. Por favor, no dejes de llamarme si algo se te ofrece». «Lo haré, padre». Ambos se pusieron de pie. Tanto el chofer del cardenal como el escolta de Ada se encontraban en el gran recibidor. Cuando los vieron salir de la sala donde estaban, el chofer del sacerdote y el guardaespaldas salieron por la entrada principal, dejándolos solos para despedirse. «Muchas gracias por su visita y sobre todo por sus palabras, Monsignore», dijo con los ojos llorosos mientras apretaba el dorso de la mano del padre contra uno de sus pechos. «Dios los ha de ayudar». El cardenal se sonrojó. Afortunadamente la holgada sotana impidió que se descubriera su reacción.
En el interior de su lujoso vehículo no dejaba de rezar. Todo iba bien. ¿Qué había pasado? Jamás desde su época en el seminario había caído en la tentación carnal. No había sido la señora, había sido él quien interpretó aquel gesto de forma equivocada. No paraba de recriminarse. Él estaba para servir a Dios, para guiar a los hombres, no para rendirse ante la tentación, y menos sobre una hija que se encontraba en estado emocional alterado. Eso era aprovecharse de ella, traicionar su confianza, la de su marido y la de su hija secuestrada. En este tiempo en que la iglesia era acosada por los fantasmas de la depravación, él mismo estaba contribuyendo a esos ataques. Una voz le decía que no era tan grave, pero otra voz, aún más poderosa, le hacía ver lo contrario. Hace unos minutos estaba bien. ¿Qué pasó exactamente en esa habitación? Era media tarde y llovía. La habitación de Emilia estaba a oscuras. Habitaba, junto con Sandra, su pareja, un pequeño piso en un escondido vecindario que contaba con una amplia entrada para 6 apartamentos, distribuidos en un solo nivel, con una ancha explanada exterior de varios metros cuadrados, justo en medio. Emilia se recuperaba de la herida de bala que le habían infligido en el enfrentamiento con los secuestradores de Alejandra Andreu semanas atrás. La depresión severa que la hundía contrastaba con la voluntad de vivir que había manifestado durante su período de recuperación, incluso durante su período de inconsciencia. La paciencia de Sandra no era precisamente su mejor virtud. La dejaba encerrada en la habitación. Preparaba comida para ambas y si comía o no, poco le importaba. Cuando estaban ambas en casa, Sandra permanecía viendo TV en la salita, mientras Emilia, casi siempre adormilada por los ansiolíticos, se limitaba a existir. Su pareja estaba en la salita distrayéndose con una teleserie. Acababa de llegar de su turno como conductora de autobús. Había comido un sándwich un par de horas antes y era temprano para preparar la cena. Bebía una cerveza. Estaba sentada en el sofá, descansando los pies sobre un taburete, cuando vio a través de la cortina que alguien se acercaba a la puerta para llamar. Alcanzó a distinguir 2 siluetas, una detrás de otra. Abrió la puerta y un tipo de traje con expresión dura preguntó por Emilia. Era Jaime Gaza, muy alto y con músculos disimulados por las ropas, al igual que el par de armas que cargaba. Detrás de él estaba una dama hermosa y elegantemente vestía con un traje sastre de pantalón y chaqueta. Sandra la conocía por fotografías. Se trataba de la señora Ada Andreu. Los invitó a pasar. Solo la señora entró. Su guardaespaldas se quedó afuera cubriéndose de la lluvia con un gran paraguas negro. Sandra tocó la puerta de Emilia antes de entrar. Estaba recargada en el respaldo de la cama, atenta. Había escuchado la puerta exterior y el paso de las personas. Su pareja le indicó quién preguntaba por ella. Con mucho esfuerzo se incorporó y caminó hacia la salita, donde Ada la aguardaba sentada. Al verla se puso de pie inmediatamente. Emilia le pidió que se sentara, haciéndolo ella a su lado. Sandra se había encerrado discretamente en la habitación. Emilia, ¿cómo estás? Quisiera poder saberlo, contestó con amargura pero sinceramente. ¿Cómo está Ale? Ella está bien. De hecho, por ella estoy aquí. Estamos muy preocupados por tu salud. No deben preocuparse, es pasajero, señora. Por favor, diga a Ale que estoy bien. No te veo bien, Emilia. No he dicho que estoy bien. Solo estoy segura que pronto pasará. Ya estoy en terapia y bajo prescripción médica. Me alegra que lo reconozcas. Es el primer paso. Te lo digo aunque suene trillado. Dime qué doctor te atiende. Sabes que cubriremos los gastos. Les agradezco bastante. Es una buena psiquiatra, la doctora Celina Unger. Ella es muy reconocida, pero es carísima. Por favor, Milly, envíanos su cuenta de honorarios. No será necesario, señora. Me está atendiendo sin costo alguno. No es precisamente reconocida por su altruismo, ¿eh? Desconozco su trayectoria. Un amigo de Juan Pablo, el hermano de Ale, me recomendó. ¿Amigo de Juan Pablo? No lo conozco. Un señor con nombre extranjero, como ruso o alemán. Cuando habla de él se refiere a el gitano. ¿Yorish Trevenov? ¿Lo conoce? No personalmente. ¿Lo conoces tú? Preguntó con una amplia sonrisa. No tengo el gusto, pero gracias a él, la doctora abre espacio para mí dentro de su apretada agenda. ¿Crees que puedas llegar a conocer al señor Trevenov? Preguntaré a la doctora. ¿Es alguien importante? Se trata de un hombre que ha rodado mundo.
Dicen que ha convivido con grandes dignatarios, científicos, artistas, en fin, personas importantes de todo el mundo. ¿Pero cómo puede ese hombre ser amigo de J.P.? La pregunta de Milly era para sí misma. Me lo pregunto. En fin, he venido para cerciorarme que estés bien y no te falte nada. Por favor, no dudes en llamarnos si se te ofrece cualquier cosa. Cualquiera. Ada Andreu pasó su brazo izquierdo por los hombros de Emilia, tomó la mano derecha de la antigua guardaespaldas y de manera bastante casual, como si fuera algo común y normal, la puso entre sus piernas, muy cerca de su intimidad, mientras ratificaba lo dicho. Milly juraría que había sentido calor y humedad. Hasta ese día, las citas con Emilia Vázquez habían sido en su propio consultorio. Sin embargo, la voz de Sandra había sonado muy apremiante a través del hilo telefónico. Pasaban de las 22 horas. Era una noche tormentosa. Los relámpagos iluminaban como si fuera de día, y los truenos lo envolvían todo. La pareja de Emilia le había proporcionado claras instrucciones para llegar, por lo que el camino fue fácil. Aparcó en uno de los lugares reservados, se ajustó el impermeable y bajó del auto. Algunas luces le indicaron vida en los otros 5 apartamentos. El de Emilia estaba oscuro. El número era el indicado, por lo que no dudó en llamar. El rostro de Sandra lucía muy perturbado. Vestía suéter, pantalón deportivo y calzaba unas sandalias. Inmediatamente percibió un aroma a algún tipo de combustible. Muchas gracias por venir, doctora. Emilia está bastante mal. ¿Por qué están a oscuras? No quiere luces, actúa muy extraño. Tomó 5 platos para café. Les colocó trozos de algodón empapado en aceite para cocinar. Les dio forma de cono invertido y los está utilizando como lámparas. ¿Ha estado tomando sus medicamentos? La verdad lo ignoro. Por su padecimiento es muy importante el apoyo suyo y el de su familia. Le puedo asegurar que se trata de una enfermedad real. Lo sé, doctora. Es que a veces es difícil de sobrellevar. ¿Qué más ha hecho? Se pasa el día encerrada. También establece largas conversaciones consigo misma. Muchas veces no la entiendo. ¿Por eso me llamó? No, por eso no. Hace un par de horas la escuché gritar furiosa. Nunca se había escuchado así, como si estuviera discutiendo con alguien. Me asusté, pero no consideré necesario llamarla. Hasta que empecé a escuchar ruidos de objetos arrojados, corrí para detenerla. Pero cuando entré al dormitorio, estaba sentada en medio de su círculo de lámparas. No había ningún objeto tirado ni roto. Pudieron haber sido los truenos. Eso pensé, pero minutos después que salí, me quedé pegada a la puerta y los ruidos volvieron en los lapsos que no tronaba. Pude sentir cómo los objetos golpeaban la puerta con fuerza. Volví a entrar y todo estaba en calma. Ella solo me miraba y sonreía. Entonces busqué su número y la llamé. ¿Y ahora está dormida? Segundos antes de que usted llamara a la puerta empezó a susurrar. Luego dejó de hablar, como si supiera que estaba por llegar. Ni siquiera se enteró que la llamé. Voy a pasar. Por favor, espere aquí y esté tranquila, pidió la doctora. Entre los destellos de los relámpagos se fue aproximando a la puerta. Primero esperó afuera para escuchar. Todo estaba en silencio. Abrió lentamente. Todo estaba en orden. Milly estaba sentada en el centro de la habitación. La cama estaba cuidadosamente recargada a la pared, sobre un costado, dejando un amplio espacio central. Las lámparas la rodeaban equidistantes en una circunferencia. Sandra no le había comentado del círculo de sal que las unía. La doctora era escéptica, por lo que inmediatamente diagnosticó un cuadro esquizofrénico. Emilia permanecía sentada sobre algunas almohadas, con la mirada fija en un espejo, que por su altura era imposible que pudiera ver su propio reflejo. Estaba de perfil a la puerta. Su respiración era casi imperceptible. Selina Unger caminó despacio, buscando su frente. «Hola, Selina», dijo la paciente en forma por demás casual. Jamás la había tuteado. «¿Cómo estás, Emilia?» «Muy bien. Tu medicina es fantástica», exclamó. «¿Estás tomando tus dosis correctas?» «Por supuesto. Ni un minuto más tarde, ni un minuto más temprano». «¿Me puedes mostrar los frascos?» «¿Desconfías? ¿Piensas que me drogo?» «Sandra está preocupada. Solo quiero descartar que no hayas tomado accidentalmente más de lo indicado. ¿Me muestras los frascos, por favor?» «Puedes tomarlos. Están sobre el buró, ahí atrás. ¿No me los puedes traer?» Tanteó tratando de estimularla. Lo siento, Selina. No puedo salir de aquí». «¿Del dormitorio?» «No, de la fortaleza». «¿El círculo de sal?» «No, de la fortaleza». «¿Por qué no puedes salir?» «Afuera no es seguro». «¿Hay algún otro lugar seguro?» «Sí lo hay».
¿Qué lugar es ese? No te lo puedo decir, lo siento. Voy a tomar tus pastillas. Está bien, pero no invadas la fortaleza. Caminó hacia el buró y encontró los frascos de los 3 medicamentos que le había prescrito. Hizo un cálculo rápido y estimó que faltaban el número correspondiente de píldoras. Habría que corroborar que efectivamente las hubiese tomado. Sin embargo, la falta de ingesta no era suficiente para detonarle un episodio de esta naturaleza. Volvió y la encontró igual, solo que se mecía levemente y movía los labios sin emitir sonido alguno. ¿Estás bien, Millie? Emilia no está. Te estoy viendo, estás ahí sentada dentro de un círculo de sal. La retó. Pierdes el tiempo, no te escucha. ¿Dónde está Millie? Cambió la estrategia. En un lugar más seguro. ¿De qué se está protegiendo? La estoy protegiendo. ¿De qué la proteges? De ustedes. ¿De nosotros? ¿De Sandra y de mí? Sandra, ella es un ser diminuto e inofensivo. Entonces, ¿de quién la proteges? No me hagas enfadar. ¿Te enfado? Sí, me enfadas. ¿Quién eres tú? Preguntó Unger autoritaria. No puedo decirte mi nombre. Bueno, entonces dime quiénes somos nosotros. Me estás enfadando. Todos ustedes me enfadan. Los 7. Se puso en guardia. Inmediatamente pensó en Equilibrium. Por alguna razón, la doctora Unger consideró al armero dentro del grupo. Así sumarían 7. En ese momento recordó las misivas de amenazas que recibieron semanas atrás. Se tranquilizó. Seguramente era una coincidencia del desdoblamiento de personalidad que sufría Emilia. Salió de la habitación para meditar la situación. Sandra esperaba ansiosa. Se puso de pie inmediatamente y la interrogó con la mirada. Afuera no dejaba de llover y tronar. Parecía el escenario apropiado. Se miraron fijamente. La doctora pensaba, no prestaba atención a la mujer. ¿Cuándo empezó a actuar así? No lo recuerdo exactamente. Al principio la sorprendí hablando un par de palabras consigo misma. Luego fue avanzando. ¿Hubo algún acontecimiento fuera de lo común? Hace unas semanas noté claramente que mejoraba. Creo que después de la visita de la señora Ada. Puede ser. ¿Ada Andreu? Así es. ¿Es importante? Preguntó Sandra. ¿Sabe usted de qué hablaron? Solo quería saber si estaba bien. Nuevamente se ofreció a pagar los gastos. Es muy amable. ¿Eso pudo afectarla? Lo dudo. Además de eso, ¿nada extraordinario? No. ¿Le estará afectando el encierro? No lo descartemos. Un fuerte golpe en la puerta del dormitorio interrumpió la charla. La doctora casi corrió para ver lo que sucedía. Emilia estaba en la misma posición. Continuaba meciéndose levemente y moviendo los labios. No había ningún objeto en el suelo. ¿Y bien, Emilia? ¿Qué fue ese ruido? Emilia no está aquí, ¿no entiendes? Perdón, olvidé tu nombre. Emilia la miró fijamente enojada. Después ablandó el semblante y sonrió. No caeré en tus trucos mentales baratos. Veo que eres muy lista. Unger probó la adulación. Más que ustedes, que todos juntos. ¿Hay alguien más aquí? ¿Aquí? ¿Solo tú y yo? ¿De qué nosotros hablas? Me estás haciendo enfadar. Si salgo de la fortaleza no será en vano. No te tengo miedo. La provocó. Ya me temerás. Ya me temerán todos. Los 7. ¿De qué 7 hablas? De los que pensaste hace rato, incluyendo a ese del que dudaste. No sé de qué me hablas. La guardaespaldas lo miró fijamente. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Unger. La habitación se inundó de ruidos como de objetos arrojados, pero no había nada. Buscó alrededor algún equipo de sonido o TV. No había nada. Estaba segura que el ruido estaba ahí, aunque no sentía vibraciones ni el aire roto por las trayectorias de las cosas lanzadas. ¿Quién eres? Volvió a interrogar la doctora. ¿Al fin llamé tu atención? Te estoy prestando atención desde que llegué. A mí no. Estabas pendiente de este indigno cuerpo. ¿Quién eres? ¿Te atemorizo? Son insignificantes ante mí, hasta el 7. ¿Por qué habría de temerles? Porque no me dices quién eres. No es temor. ¿Por qué no sales del círculo de sal? ¿Por qué no entras tú a mi fortaleza? Una sonrisa maligna deformó su rostro. Selina Unger optó por mantener la distancia.
Salió nuevamente del dormitorio. Sandra temblaba. Estaba sentada en el sofá mirando por sobre el respaldo hacia la puerta. La doctora sacó su móvil y pulsó una tecla. Andrés, te necesito aquí. Te van a pasar las instrucciones para llegar. Se dio el aparato a Sandra y buscó la cocina en la oscuridad. Se humedeció la cara para refrescarse y regresó cuando la mujer ya había dado las indicaciones al amigo de la doctora para llegar. ¿Tiene algún otro lugar donde quedarse?, cuestionó la doctora a Sandra. No quiero dejarla sola. Créame, si es por lo que le comenté hace rato, no se preocupe. Estamos en otra situación. ¿Otra situación?, preguntó con miedo. Así es. Desconozco de qué se trate. No es necesario que usted esté aquí. Mi compañero y yo la cuidaremos bien. No quiero dejarla sola, por favor. Deseo quedarme. Está bien. Era mi obligación decirle eso. Habían pasado 30 minutos desde la llamada. Ya se habían bebido una cerveza cada una. El dormitorio estaba en silencio. Se asomaron un par de veces y la encontraron en la misma posición. Un fuerte trueno anunció la llegada de Andrés. Llamó a la puerta y Sandra corrió a abrir. Una sorpresa mayúscula la dejó congelada al ver a aquel hombre con alzacuello. Doctora, dijo Sandra con pena. Me parece que cambiaré de opinión. Gracias, Sandra. Para nosotros será mejor. No debe preocuparse por Milly. La pareja de Milly solamente tomó sus llaves del auto y salió, no sin antes ir a verla. Andrés dejó el paraguas a un lado de la puerta y esperaron a que la dama se marchara. Cuéntame, ¿por qué haces que deje una emocionante partida de dominó? Que salga en mitad de la noche a mojarme y exponerme a algún accidente entre tanto encharcamiento. Creo que este asunto está relacionado con las cartas. ¿Qué te hace pensar eso? Con el detalle que su profesión requería, contó al sacerdote desde el antecedente de las sesiones de terapia con Emilia hasta lo ocurrido esa noche, destacando las claras referencias a Equilibrium. Mira, doctora, déjame contarte que soy más escéptico que tú, sin contar con que eres una científica. Ya veremos qué tan firme es tu escepticismo, dijo mientras encendía su pequeña grabadora de notas. Por si las dudas, déjame usar esto, dijo Andrés al tiempo que se colgaba una cruz al cuello y tomaba su Biblia junto con su rosario. La doctora se concretó a sonreír. Ambos entraron al dormitorio. Buenas noches, hija, saludó el cura. Una gélida mirada fue la respuesta. ¿No pudiste sola?, preguntó Emilia a Unger. ¿Temes? No temo a nada. Por favor, hijas, no se trata de ver quién tiene más temor, dijo Andrés tratando de conciliar. No te metas, gritó estruendosamente. Después, con un tono dulce y una amplia sonrisa, continuó. ¿Acaso no ves que es una conversación entre mujeres? Vaya, parece que alguien olvidó tomar sus píldoras, se burló Andrés. Cállate. De nuevo la estruendosa voz. ¿Qué le diagnosticaste, doctora? ¿Es bipolar? El sacerdote volvía a burlarse. Es un caso tuyo, intervino Unger, quien intuía lo que pretendía el clérigo que se manifestara. No lo creo. No es nada que un par de choques eléctricos no pueda solucionar. Esta mujer está bien loca. Y este sopenco representa a tu Dios. La mujer miró a Celina Unger con expresión de fastidio. Ups, parece que alguien se está enfadando, replicó Andrés. No me has visto enfadada. No te he visto de ninguna forma mientras te escondas detrás de esta pequeña. Se escuchó sorpresivamente el ruido de un objeto lanzado. El cura reaccionó por instinto, haciéndose a un lado. Unger y Andrés se miraron. Ella como diciendo, te lo dije. Él, sorprendido. Emilia permanecía sentada, mirando hacia el espejo, meciéndose levemente y moviendo los labios sin hablar. Salieron de la habitación. ¿Está poseída?, preguntó la psiquiatra. He visto personas con poderes telequinéticos. No quiero conjeturar. Eso solo fue una muestra. Vamos a probarla. Buscó su maletín y extrajo una botella metálica con agua bendita. ¿Solo llevas eso?, preguntó incrédula Unger. Lo siento, casi no puse atención en esa clase, reprochó el cura, justificándose. Improvisemos. ¿Improvisemos? No me mires así, dijo Andrés al tiempo que abría nuevamente el dormitorio. Se colocó frente a la mujer. Con una mano sostenía el rosario y la Biblia, con la otra la botella de metal. ¡Manifiéstate! ¡Dinos tu nombre!,
Emilia lo miró con una expresión de aburrimiento. Te lo ordeno en nombre de nuestro Señor. Manifiéstate y dinos tu nombre. Mein Führer. La doctora y el cura se miraron extrañados. ¿Ah, sí? En el nombre de Dios, dijo el padre al tiempo que rociaba el rostro de la mujer con el agua bendita. Se cubrió los ojos con las manos y un fuerte grito logró atravesar la cortina de sonido de los rayos. Inclinó el cuerpo hacia adelante, se frotaba los ojos y rompió en llanto. Andrés y Celina Unger se miraron satisfechos. De pronto, el llanto se transformó en una histérica risa. Enderezó el cuerpo otra vez y los miraba a carcajada abierta. Se había burlado de ellos. Lo único que había en su cara eran las gotas de agua escurriendo por sus mejillas. Ni didin in codi of ni mai, dijo la mujer poseída. Te lo ordeno, gritó el padre. Manifiéstate. Dup mein Eifurt. ¿Qué te está diciendo? Murmuró Celina. Ni idea, contestó sin dejar de ver a Emilia. ¿Cómo? ¿Tampoco entrabas a la clase de latín? Preguntó Celina al sacerdote. No es latín. El tono de Andrés era como si se tratara de algo lógico. ¿Estará inventando? No lo sé. Déjame intentar algo. Lentamente empezó a rodear el círculo de lámparas y sal. Dio una vuelta completa sin que Emilia le dirigiera alguna mirada. Continuó despacio y se colocó a su espalda. Movió su pie derecho para acercarse a la sal. Arjoshalandup, gritó estruendosamente, provocando que el sacerdote se alejara. ¿Qué quieres? Preguntó Celina a la mujer. Duvrt Ilsgov, dijo con voz calmada. No te entendemos. Urt Ilsgov, Irwif Isiawi Duima. ¿Lo estás grabando todo? Cuestionó Andrés a la doctora. Todo. Salieron nuevamente a la salita. ¿Llamamos al gitano?, preguntó Andrés. Tal vez pueda ayudarnos, coincidió. El sacerdote pulsó una tecla de su móvil y en segundos le tomaron la llamada. El armero contestó, y con el altavoz activado, ambos le explicaron lo sucedido desde el inicio. «Por favor, acerquen la cinta», pidió Yorish. Activaron la grabación desde que Emilia empezó a hablar en otra lengua. Después de escucharla, apuntó. «Parece una lengua celta, esperen». «Alux», gritó hacia el interior. «Llama a tío Luke, por favor». Un momento después volvió. «Escucha esto, Luke. ¿Pueden repetir la grabación?» Rebobinaron la cinta y la tocaron de nuevo. Apenas iba la primera frase. Mein Führer. «Alto», ordenó Luke con su voz de extraño acento. «Eso es galés. Es un idioma que todavía se habla en País de Gales, además del inglés». «¿Qué significa?», preguntó Andrés. «Tóquenla de nuevo». Mein Führer. «Márchate», tradujo el tío Luke. Ni didin in codi of ni mai. «No me asustas». Dup mein Führer. «Márchate, estúpido». Aroshuakalandup. «Quédate afuera, estúpido». Se escucharon risas contenidas en casa del armero. «Escucho esas risas», dijo Andrés, pasando una mano por su cara. Las risas se volvieron carcajadas y la doctora se agregó como un efecto dominó. «Perdón, cura. Pensé que con la familiaridad que te habla ya eran amigos». Pudo apenas articular Luke. Las risas de todos que apenas se apagaban volvieron con más fuerza. «¿Podemos continuar?», preguntó el sacerdote con tono molesto. Unger, a su lado, se cubría la boca para tratar de contenerse. Dudwort Ilsgov. «Dile al obispo». Dudwort Ilsgov. Irwifisau Duima. «Dile al obispo que lo quiero aquí». Tanto en la casa Trevenov como en el apartamento de Emilia se encontraron las miradas. Se hizo un silencio que solo los truenos interrumpían. Ya estaba traducido. Faltaba interpretarlo. «Andrés», se escuchó el acento indefinido de Luke a través de la bocina. «Ve con la chica y pregunta esto. Beteskov». El sacerdote fue a la habitación del círculo de sal. Iba repitiendo en voz baja la frase, como si temiera olvidarla en el trayecto. La doctora Unger, que estaba presente, lograba escuchar las voces apagadas detrás de la puerta, mas no distinguía el idioma, mientras Luke y Yorish permanecían atentos del otro lado de la línea. El volumen de las voces aumentó. Se lograba distinguir que discutían en español. La voz de Andrés se escuchaba molesta. Después,
la voz de la mujer era más alta y claramente maldecía en su lengua. Minutos después se escucharon ruidos de objetos arrojados, golpes en la puerta, en las paredes y el ruido que harían esos proyectiles al caer al suelo. Luego silencio. 20 minutos después de haber ingresado, el padre salió. Giuseppe Castello dijo: Si te gustó lo que acabas de escuchar, suscríbete, comparte y no te pierdas la continuación. O si prefieres leer el libro a tu propio ritmo, lo puedes encontrar en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima. You just found it. It's your time.